Soy Silvia H. González y a México llegué exactamente hace 61 años. Llegué, besé esta tierra y dije, acá me quedo. Y adoro México. Y lo adoré desde el momento que llegué. Y yo soñaba además en ese tiempo de hacer murales. Entonces, en ese momento tuve la suerte, estaba Diego Rivera haciendo unos murales en Chapultepec, arriba en el Palacio. Y estaba Siqueiros también en otra sala haciendo otros frescos. Entonces dije, les voy a limpiar los pinceles y con eso veo cómo trabajan. Ahora, desgraciadamente, Diego ya estaba muy enfermo, murió al poquísimo tiempo, por lo cual lo vi trabajar muy poco, pero me pareció el hombre más chistoso, simpático, hablaba llenando de malas palabras todo, pero era una gente encantadora. Y Siqueiros era guapérrimo, que se te caía la baba, pero era muy creído, pintaba, de repente no le salía algo, entonces tiraba todos los pinceles desde arriba, y decía, estos mexicanos que no saben hacer los pinceles. Me acuerdo muy bien de eso. Pero estuve muy poco tiempo con ellos y lástima porque a mí me gustó siempre mucho el mural. Y hice 2 o 3 muralitos en unas casas acá, pero después me dediqué ya a la pintura de caballete porque es bastante difícil conseguir paredes por todos lados para trabajar. Bueno, yo nací en Italia, pero emigré a los 12 años con mi familia a Argentina y ahí es donde me formé. Primero hice las 2 academias, la Academia de Bellas Artes en Buenos Aires, cursé las 2 academias, la primera y la superior, y luego me fui a La Plata e hice un curso de 4 años de teoría del color, que era la primera vez que se hacía en Argentina. Yo creo que en el mundo en general estábamos en acuerdo con unos investigadores en Estados Unidos y fue algo maravilloso. Entonces, fue bastante tiempo el trabajo que tuve en las academias. Sí, sí expuse y tuve premios también en Argentina, sí. Pero después cuando llegué aquí es cuando realmente, bueno, empecé un poco a mostrar mi obra, poco porque soy malísima para mostrar todo, pero digo, es acá en realidad donde me formé. Lo importante quizás en Argentina fue que fundé la primera escuela libre para niños y luché mucho para la libertad y la libre expresión de los niños. Cuando llegué acá me di cuenta que estaban también muy encerrados, que las escuelas los obligaban a trazar la raya derecha porque si no, no servía. Entonces fundé la primera escuela de arte libre en México, con lo cual en realidad además me mantuve y trabajé años en esa. Se llamaba Atelier. Y expusimos, representamos a México en todo el mundo. Hicimos muchos intercambios. Llegaban aquí obras de niños japoneses, chinos, ingleses, y nosotros mandábamos siempre nuestra obra, que tenía un éxito enorme. Y la verdad que los niños mexicanos son de lo más creativos del mundo. Los defiendo así. ¿Sabes quiénes eran los menos creativos? ¿Quiénes? Los ingleses. Los ingleses eran de una cerrado, los obligaban a copiar los naipes antiguos. Eso es lo que hacían. Ahora, lo maravilloso también eran los japoneses. Yo tengo obra de niños japoneses maravilloso, maravilloso. Hicimos mucho intercambio, por lo cual
representamos a México en muchos lugares del mundo y tuvimos mucho éxito siempre. No, mi niñez no fue muy agradable en realidad, porque yo no quería dejar Italia cuando me sentí obligada por mis papás que tuvieron que emigrar. Yo me sentía muy a gusto en Italia, en mi lugar, tanto que cuando mi papá dijo que íbamos a irnos a Argentina, yo me encerré en un ropero y no quería salir de ahí. Y dije, ahí me quedo, ustedes váyanse. Yo me quedé en Italia. Pero bueno, después, la verdad que Argentina, donde me formé, donde tuve amigos maravillosos, donde tuve profesores lindísimos, a pesar de todo, nunca me sentí a gusto en Argentina. Es acá donde yo me siento a gusto. Y no te puedo ni explicar por qué, pero yo llegué acá y besé esta tierra. Quizás porque era negra, tenía una trenzota hasta acá, entonces me sentí como me iba, todo el tiempo me la pasaba con huipiles, encantada de la vida. Y bueno, amé este lugar y lo sigo queriendo, a pesar de que se ha destruido mucho. Pues cuando llegué a México vivimos en un lugar muy chiquito, yo estaba recién casada, pero te digo, a la semana yo ya empecé a trabajar y a pintar en un rinconcito que podía tener, porque si no, no podía vivir. Y empecé a dar clases a la semana de llegar a México, porque necesitábamos trabajar y necesitábamos comer, pero aparte porque era mi trabajo. Entonces, a la semana yo estaba dando clases aquí. La historia para nada, pero me gustaba todo, me gustaba la gente. Me iba al mercado y me decían, ustedes como nosotros, porque te digo, entre la trenzota sí, era una india como todo el mundo. Entonces iba a los pueblos y me decía, a usted le hacemos descuento, porque es como nosotros. A su marido no, porque es güero, es gringo. Y era él el mexicano. Pero así fue. Mira, yo viví en Argentina de retrato, hice bastante retrato, cosas que después ya no quise hacer acá. Me ayudó bastante. Pero no te lo puedo decir, nunca me interesó mucho el paisaje, no me interesó mucho. Me interesó siempre la figura humana, dibujé toda mi vida muchísimo. En Argentina, cuando salí, dejé como por lo menos 5.000 dibujos de desnudos, de croquis, que mi madre amablemente después quemó. Me escribió un día, me molestan todos tus papeles, chao, y me quemó todo. Cosa que me dolió mucho al principio, después dije, qué bueno, porque ¿dónde pongo tanta cosa? Pero sí siempre me gustó la figura humana, sí me gustó en un cierto momento. Y te digo, siempre me gustó dibujar mucho. Tuve modelo durante mucho tiempo. No, acá mismo, donde tengo mi estudio ahora, nos reuníamos varios a trabajar para compartir la modelo y aquí trabajábamos. Yo estuve al principio, entré, como entraba todo el mundo, en la plástica mexicana, por lo cual fui compañera de varios artistas que ahora son muy conocidos. Por ejemplo, era compañera de Cuevas, estaba ahí, estaba Felgueres, estaban, varios, Paco Capdevila, y con los cuales me comuniqué bastante, pero nunca llegué a ser muy amiga de ellos en realidad. Yo trabajé como muy cerrada porque nunca me gustó. Yo sentí siempre que perdí el tiempo si salía a hacerme propaganda y tenía mi tiempo medido para dedicarme al trabajo. Entonces, porque por lo demás tenía mi escuela, tenía que dar clases. Entonces,
digo, eliminé un poco todo lo que es el ambiente artístico. No es que contribuí mucho a alguna lucha, estuve como muy ausente de eso. Dediqué muy poco a integrarme a alguna lucha externa. Digo, no sé bien cómo decírtelo, pero estuve como muy encerrada. Tú no me puedes preguntar qué sucedía porque vivía muy poco lo que estaba pasando afuera, porque sentía que mi tiempo era sagrado para poder trabajar y pintar, que posiblemente muy mal hecho, porque siempre estuve bastante aislada. Nunca pertenecía a ningún grupo importante, digamos, acá de México. Y hasta muchas veces rechacé invitaciones porque no tenía tiempo, porque lo que quería era pintar. Entonces, visto de lejos, pienso que tonta fuiste, pero creo que si tuviera otra vida, volvería a pintar y volvería a estar y hacer lo que hice, porque es importante tener tiempo para trabajar, hay que tener mucho tiempo para pensar y trabajar en un cuadro. Por lo menos yo lo siento así. Yo tardo muchísimo en hacer un cuadro. Me interesó mucho la composición, estudié mucho composición además, pero tú me preguntas algo donde yo siento que entra la literatura, en cierto sentido. Yo nunca quise meter la literatura en la pintura, cosa posiblemente estúpida, pero es lo que sentí. Decidí traer esto porque es un camino que estoy recorriendo desde hace muchísimo tiempo, y lo sigo caminando hasta que me dé el cuero y hasta que pueda, porque quisiera morirme con los pinceles en la mano. Fui una vez a conocer ahí toda la parte de atrás del museo donde están los vagones antiguos, la locomotora. Me enamoré de todo eso, posiblemente porque me encanta ir en tren y odio el avión. Entonces decidí ir a vivir ahí un rato. Me fui a hacer miles de croquis, dibujos, me metí debajo de los vagones, entré adentro de los vagones antiguos, fueron lindísimos porque me dejaron pasar en la parte de atrás, que no sé si existe todavía, donde está toda la colección vieja de las cosas. Y estaba fascinada. Me fui a donde está toda la colección de las valijas antiguas, de los faroles, me encantó. Y hice un montón de dibujos, muchísimo trabajo en eso. Y después se me ocurrió y tuve ganas de pintarlos. Y ahí salió la exposición. Que después hicimos una exposición allá, me invitaron muy lindas a exponerlo. Y yo creo que no tiene en realidad nada que ver con lo que voy a exponer ahora. Digo, es solamente digamos, una parte de búsqueda y de mi interés para algo en la pintura. Pero después de todo el año de dedicarme a eso, de trabajar, porque pinté, como te dije ya, soy muy lenta en el trabajo, por lo cual salió muy lentamente esta colección sobre los trenes. Trajo y me quedaba ahí solita debajo de los vagones, entraba, descubría puertas preciosas, unas ventanas rotas, unas cosas, muchísimo metal, láminas oxidadas. Entonces había como mucho sabor adentro, por lo menos yo lo sentí así. Y te digo, fueron muy lindas porque me permitieron vivir solita y metida adentro de todos estos trenes antiguos.
87 años dedicada a la pintura, porque a los 3 años yo ya pintaba. Muy bien. Eso de decir paquete y firmarlo, nunca sabes en realidad. Te digo, lo sacas afuera. Cuando tú me hiciste el favor acá y la paciencia de sacarme los cuadros, verlos y todo, yo dije, ay, Dios mío, acá quisiera arreglarlo de vuelta. Cuando vuelve al estudio, vamos a ver qué pasa. O sea, sí, yo siento que es algo vivo. Ahora, uno cambia también. Me gusta mucho usar diferentes materias adentro, especialmente en el óleo, como ves ahí. Tengo arena, muchas veces pongo arena de diferentes graduaciones, muy delgadita, o más gruesa en algún momento. Alguna vez me gusta tener texturas más relevantes, digamos, en el cuadro, y otras veces me gusta, en cambio, usar más transparencia, según lo que necesito para equilibrarlo. Posiblemente lo equilibro muy mal, pero eso es lo que me gustaría. Digo, me gusta la materia. Cuando estoy ahí trabajando mi óleo me lo comería. Sí, yo creo que es muy, eso es lo difícil y lo que hay que luchar siempre en un cuadro, es un poco el equilibrio entre las transparencias, la cosa más etérea, digamos, y la parte más sólida, o sea, ¿cómo puedo decírtelo? Con más material, más sabrosa al tacto. Y creo que es un juego que ojalá, es un juego que trato de descubrir siempre en mis cuadros, trato de representar, no sé si llego a hacerlo, pero un poco ese equilibrio entre el peso de la materia y la parte más ligera. Porque si usas un material pesado en todo el cuadro, siento que el cuadro, paquete, se cae. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.